Listo. Apostillas. La columna que titulé Listo tuvo una repercusión inesperada e indeseada. En uno de los grupos de WhatsApp que integro, al día siguiente del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, me topó una serie de memes que me lastimaron. Fundamentalmente el que mostraba el rostro de Néstor con la leyenda "Casi venís a visitarme, guacha". Me llenó de tristeza, ya que estos incalificables posteos provenían de personas de mi afecto. Entonces respondí a cada uno de ellos, uno por uno, con el video de mi columna que, por respeto a que en ese grupo hay anticas, yo no compartía, hasta ese momento. Aunque debo decir que no hablar de política era una de los acuerdos, los odiadores nunca se privaron de compartir constantemente posteos frente a los que costaba mucho no responder. Pasó alguna vez, cuando el nivel de violencia era ya insoportable, que respondí e inmediatamente fui tratado de violento. O sea... Pues, esta vez me dejaron de nuevo boquiabierto. En uno de los párrafos de mi columna Listo, digo textualmente: no se atrevan a hablar de paz, hasta ahora enfrente veía opositores, ahora no son otra cosa que enemigos, y así lo trataré de ahora en más. Y a quien se atreva a pedirme corrección política, solo le ordeno callarse. Opto en este momento por la incorrección. Lo dije en un tono mucho más encendido por el furor del momento. Pero la idea era resaltar que a quienes se atrevieran a pedirme incorrección política se callaran, porque mi decisión periodística en ese momento era optar por la incorrección política en el tono de la columna. Pues bien, alguien de ese grupo me dedicó la frase que más o menos decía: vos sos nadie para impedirme la expresión de lo que pienso. Nada más lejos de una postura de censura, por mi parte, creo que está claro. Lo curioso de este yerro de interpretación básica de textos es que vino de mano de alguien que se dedica a la docencia. Glup. Pero lo más sorprendente de todo esto fue que otro participante me trató de mal educado, ya que no dije buenos días antes de iniciar mis respuestas. Glup, glup, glup. Pero más allá de lo anecdótico, cabe una reflexión acerca de los mecanismos del odio sembrado por las cuadrillas pseudo-periodísticas de los medios hegemónicos en nuestro amado país. En un punteo sin vocación de ser acabado y terminado, podemos ver en los odiadores estos rasgos: falta de empatía con los que sufren o con las víctimas en cualquier situación, relacionados estos con el Proyecto Nacional Popular Democrático y Feminista. Naturalización de la violencia contra todo lo que tenga que ver con el peronismo / kirchnerismo. Concepción de la oposición política como negación permanente a lo que diga el gobierno, aunque se llegue a la irracionalidad por falta de argumentos o razones para sustentar en un debate de ideas. Terraplanismo político, comparable con los movimientos anticuarentena, antibarbijo, antivacuna, anti. Repetición acrítica de lo que dicen los medios hegemónicos de comunicación masiva. Olvido en una práctica clara de amnesia selectiva de la violencia propia y, a la hora de contraatacar ideas, arguir que los violentos son lesotres. Deshumanización del adversario político, convirtiéndolos en enemigos a quienes hay que eliminar y desaparecer, con todo el peso que tiene esta última palabra en la cultura argentina. Demonización del adversario político, de la misma manera que Hitler convenció a no pocos alemanes de que los judíos eran los responsables de todos los males que los acosaban. Negacionismo. Negacionismo del genocidio de Julio Argentino Roca, del bombardeo de Plaza de Mayo, del terrorismo de Estado de los 70s, de los desaparecidos, del robo de bebés y más acá en el tiempo, del avance en derechos durante la década ganada, de la expoliación macrista, del origen del endeudamiento incalificable, del contexto de pandemia global, de los efectos en las economías de todo el mundo de las guerras, del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Caja de Pandora, esta derecha vernácula, ¿no?
Hasta la próxima.